Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Las elecciones, la participación de la ciudadanía, la violencia política por cuestiones de género son algunos de los temas que vamos a platicar en unos minutos más con nuestra invitada de hoy. Ella es una investigadora de la UNAM, quien va a estar con nosotros durante todo este 2018 a cargo de la Cátedra Institucional Jesús Silva Herzog, que es la cátedra del Programa de Estudios Políticos e Internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Acompáñenme para conocer un poco más de su trayectoria y posteriormente comenzamos con la charla que hemos preparado para ustedes en esta noche. Gracias, bienvenidos, comenzamos. La doctora Flavia Freidenberg es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de Política Comparada del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Editora asociada de Política y Relaciones Internacionales del Latin American Research Review, la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, doctora por la Universidad de Salamanca y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la misma casa de estudios. Durante su trayectoria ha publicado más de 19 libros, 45 capítulos de libros y 36 artículos en revistas académicas de Estados Unidos, Europa y América Latina sobre partidos y sistemas de partidos, representación política de las mujeres, reformas electorales, institucionales, informales y democratización. Sus investigaciones han recibido apoyo de distintas organizaciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Innovación y Ciencia en España, entre otros. Ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, directora del Instituto Universitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y fundadora de la red de politólogas #NoSinMujeres, el Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Ya conocimos un poco sobre la trayectoria de nuestra invitada de hoy, a quien vamos a saludar a continuación. Ella es la doctora Flavia Freidenberg, créame que estudié su apellido, no sé si lo dije bien. Muy bien. Perfecto. Única, ¿ves? Que lo voy a mencionar a lo largo del programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias. Nos acompaña hoy en el Colegio de San Luis y nos va a estar acompañando a lo largo de este año porque es la responsable de impartir la cátedra Jesús Silva Herzog, que como ustedes saben es una cátedra que está a cargo del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de aquí, de nuestra institución. Vamos a entrar en materia platicando con ella de un asunto que, bueno, en estos momentos en México es más que coyuntural, pero más allá de la coyuntura momentánea o en estos días o en la efervescencia de estas semanas, tiene que ver con el tipo de democracia o con la calidad de las elecciones que se acercan, con el papel de la mujer también, por supuesto, en todos estos procesos políticos. Comencemos primero, pues, para hablar de elecciones. ¿Qué nos puedes decir en pleno siglo XXI del papel de la mujer justamente en este tipo de procesos democráticos? Bueno, estamos viviendo una revolución silenciosa, le llamo yo, porque es una revolución de paradigmas, es una revolución de maneras de entender cómo se tienen que relacionar hombres y mujeres en una sociedad que se quiera calificar como democrática. Y creo que, por suerte, nos ha tocado vivir este periodo de cambios, de eliminar ciertas cosas que habíamos aprendido sobre cómo debe ser el papel de hombres y mujeres en una sociedad. En el ámbito político se nutre de esta revolución silenciosa y México es un estupendo laboratorio en los últimos 5 años, 10 años de transformación del papel de la mujer. Para mí no es solo en el ámbito político o en las elecciones, sino que hay un cambio en la manera de entender el papel de la mujer en la sociedad mexicana. La política se nutre de estas transformaciones y además en el ámbito de la política posiblemente es desde donde se iniciaron algunas de esas transformaciones
porque históricamente la política ha sido entendida como cosa de hombres y por suerte hay mucha gente muy inteligente que entendió que esto debía de transformarse. Entonces, primero desde las leyes, curiosamente en un país donde que se cumplan las leyes no es su característica principal, pero desde las leyes les fuimos obligando a los partidos políticos a hacer algo tan sencillo como tener que poner mujeres en las candidaturas. No lo hacían por motu propio. Como no lo hacían por motu propio, no lo hacían porque pensaran que las mujeres podían ser candidatas que les hicieran ganar elecciones. No los hacían porque estuvieran convencidos. Hubo que obligarles a golpe de leyes y a golpes de sentencias a hacer algo tan sencillo como poner mujeres candidatas. Esa ha sido una de las grandes transformaciones. Primero empezamos con una sugerencia, luego les obligamos a poner 30%, luego les obligamos a poner 40%, y en la reforma electoral del 2014, que es la que estamos, digamos, estrenando de alguna manera en un proceso federal tan grande como va a ser el del 1 de julio, les dijimos, ya no nos alcanza 30 y 40%, ahora hay que poner 50%. ¿Por qué 50%? Porque el 50%, un poquito más de la población de este país, es mujer. Y todo esto supone una serie de esfuerzos, una serie de resistencias, porque los partidos no están convencidos, porque los partidos son autónomos y quieren tener autonomía en sus decisiones y no les gusta tanto que el Estado o las leyes o otros les digan qué tienen que hacer. Pero estas van a ser las elecciones con mayor número de mujeres en la historia de México compitiendo por un puesto público. Por eso sabemos que posiblemente esta sea una de las elecciones más violentas, lamentablemente, que vaya a tener el país, porque cuanto más se presiona para que las mujeres puedan cumplir con sus derechos, parece ser que hay más resistencias a esto y hombres y mujeres que no aceptan la igualdad como un principio sustantivo reaccionan de manera violenta frente a ella, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos porque la revolución silenciosa llegó para quedarse y es una revolución en donde aquellos que creen que las mujeres son iguales que los hombres y tienen igualdad de derechos y tienen las mismas posibilidades para hacer política, están ganando. Tú tienes algunos estudios que incluso se han ya materializado o concentrado, digamos, en publicaciones. Particularmente aquí tenemos una de ellas precisamente. Platícanos cuál es el panorama precisamente de violencia específicamente en contra de mujeres. Había un dato que hasta mediados del mes de marzo estaba circulando en donde había más de 60 asesinatos de candidatos o aspirantes a algún puesto de elección popular en apenas lo que iba de este 2018. ¿Cuál es el panorama particularmente para las mujeres? Ese dato incluye hombres y mujeres, ¿no es cierto? Sí, es un dato que está circulando para aspirantes a nivel local, ¿no? O estatal, fundamentalmente. La violencia política en razón de género ha sido esta resistencia, ¿no? No es que exista ahora, siempre ha existido. Lo que pasa es que al poner a las mujeres en distritos donde los partidos tienen realmente opciones para ganar, al poner a las mujeres en candidaturas, no porque el partido quiera, sino porque lo obliga la ley, al poner a las mujeres en posiciones de poder, no en distritos donde iban a perder, claro, esto ha generado resistencias muy fuertes, ¿no? Entonces, en el año 2015, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Fiscalía Electoral de Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, la Fiscalía Especializada, decidimos organizar un encuentro para, digamos, poner un primer cascabel al gato, que significaba intentar entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Yo reconozco que era bastante reacia, yo no veía un problema de investigación en el año 2015, yo decía... Porque claro, yo hago esto desde la academia, ¿no? A veces parezco más activista, a veces parezco más funcionaria electoral, pero yo en realidad soy academia, entonces yo necesito datos y necesito corroborar hipótesis, digamos, ¿no? Soy científica, ¿no? Científica blanda, pero científica.
Y entonces yo no veía el problema. Y en el 2015 empezamos a sentarnos, a pensar, hicimos este evento en Jurídicas en noviembre del 2015 y eso fue lo que dio origen al libro que estamos presentando estas semanas, que editamos junto a la magistrada Gabriela del Valle, que se llama Cuando hacer política te cuesta la vida. Y así como no veía un problema en el 2015, hoy creo que es una de las grandes pandemias de este país. ¿A ese grado de costarle la vida a las mujeres Sí, que señora. intentan escalar, presentar una opción diferente, Sí. aunque suene un poco telenovelesco, con una mirada de Sí. mujer? Varias personas dijeron, Flavia, qué exagerada que eres. Y hace una semana mataron a Mariel en Río de Janeiro por poner un tuit en el que denunciaba la violación de derechos humanos de hombres negros en las favelas brasileñas. Y ese día hubo una reacción muy interesante en las redes sociales porque mucha gente que había mirado con suspicacia el libro que nosotros habíamos editado, muchas colegas mías que me dijeron, bueno, eso será México, eso no pasa en otros lados, ¿no? Bueno, Flavia, no seas exagerada. Y resulta que mataron a Mariel. Y cuando mataron a Mariel, la reacción de esa gente fue poner en las redes, este es el libro de Flavia y de un montón de 22 colaboradores, no solo mío, donde hay activistas, donde hay magistradas y magistrados, donde hay expertos de toda América Latina. Nosotros nos trajimos a varios de ellos a nuestro seminario, donde están haciendo la discusión conceptual, qué es violencia política en razón de género, donde están haciendo las propuestas, qué vamos a hacer frente a ello, y donde están los casos. Y cuando tú conoces el caso de Elisa Cepeda, presidenta municipal hoy en Oaxaca, por el sistema de usos y costumbres, y entiendes lo que ella vivió, te das cuenta que no es exagerado. Vamos a platicar algunos de estos casos particularmente, este de Oaxaca, y hay, créame, aquí en San Luis Potosí también lo hemos vivido de manera más reciente. Vamos a entender un poquito más con algunos ejemplos, con algunas situaciones de caso particular de cómo se vive o cómo se padece esta violencia política por cuestiones de género. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir con esta charla aquí desde el Colegio de San Luis. Continuamos. La discriminación política por razones de género es algo más común de lo que nos imaginamos, aunque no siempre nos enteramos de los detalles que se entretejen dentro de estas redes de política que van haciendo que sea necesario todo un marco legal porque precisamente los hombres no reaccionaban. Pensar además que el voto de la mujer hace apenas algunas décadas no era posible, también nos da una idea de todo este rezago histórico que venimos arrastrando. Vamos a seguir con la charla que estamos teniendo el día de hoy desde el Colegio de San Luis con la doctora Flavia, quien es responsable además de la Cátedra Institucional Jesús Silva Herzog. Flavia, platícanos un poco más sobre estos casos que nos mencionabas. Decías, por ejemplo, el caso de Oaxaca, de Elisa Cepeda, en donde, bueno, eso es uno, pero hay otros más. Mira, los casos ya están documentados y los casos sobre los que nosotros estamos trabajando son casos que ya han tenido sentencia en firme y donde la sentencia ha dicho que estos son casos que se tienen que encuadrar en lo que se llama violencia política en razón de género. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Son todas las acciones u omisiones, porque también se tienen en cuenta omisiones que puedan hacerse, que de alguna manera menoscaban, violentan, impiden el ejercicio de los derechos políticos electorales o los derechos políticos en general de las mujeres, también de los hombres, o sea, no es solo hacia las mujeres porque es violencia política en razón de género, por su condición de ser hombre o por ser mujer. Esto es lo más difícil de establecer, o sea, esos actos son ejercidos porque es mujer o porque no quiso pactar o porque no quiso hacer lo que el partido le dijo, ¿no? Entonces, ahí esto es un límite muy... es una línea muy delgada muy para delgada, intentar definir, ¿no? Pero por suerte los jueces mexicanos, sobre todo los jueces electorales mexicanos, tienen ya desde hace algunos años
una estrategia de juzgar con perspectiva de género. Entonces, cuando viene un caso en este sentido, hay como todo un protocolo que se activa para que los juzgadores tengan perspectiva de género cuando analicen el contexto en donde se desarrolló esa denuncia y ese delito. Manifestaciones de esta violencia. Tenemos casos como el de Elisa Cepeda, donde además de insultarla, además de latigarla, además de perseguirla, además de que la turba la persiga por el pueblo y la golpearan y demás, mataron a su hermano, mataron a un policía que se puso delante de ella para protegerla, incendiaron su casa. ¿Y todo por haberse postulado para...? No, solo por el hecho de ir a sugerirle al presidente municipal de su comunidad que las mujeres que estaban indígenas de su comunidad estaban por perder su tierra. Entonces fue en una asamblea pública de su comunidad a plantearle, ella es activista de derechos humanos, a plantearle que por favor prestaran atención porque las mujeres no tenían derecho a la tierra y entonces ellas creían, ella con todo el grupo de mujeres, que ellas debían tener acceso a la tierra como dice la Constitución, ¿sí? Y entonces, por el solo hecho de plantear esta demanda y de sugerirle al presidente municipal que prestara atención cómo resolver este tema, en el 2014, en el 2015, el presidente municipal, que está preso hoy, con su secretario particular, que está preso hoy, mandaron a golpearla y a atacarla bajo los insultos, todos insultos misóginos por el hecho de ser mujer que venía a revolucionar el pueblo. Esto fue en este año, en esos años. Hoy Elisa, después de 3 años, ha sido electa presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres, por sistemas normativos indígenas. Es presidenta municipal de su comunidad hace 1 año y medio. Los que la atacaron están presos y todo el conjunto de elementos que en la causa están presentes se están denunciados porque eran en razón de que era una mujer que se oponía a un estilo de hacer política que no concibe que las mujeres puedan gobernar porque, según decían entre los gritos que se han registrado, es que ellos no estaban, en su cultura ellos no aceptaban que las mujeres les gobernaran. Ese es un caso extremísimo, ¿sí? Murió su hermano, a su madre le quitaron un ojo, al hermano lo tuvieron una noche entera muerto en exposición pública en la comunidad. Es un caso extremísimo, es verdad, pero hay un montón de manifestaciones que no son extremísimas. A Yareli Cariño, regidora de Pinotepa Nacional, le invitaron a salir el presidente municipal. Como dijo que no, como no quería salir con el señor, no aceptó sus invitaciones, entonces la dejaron varios meses de 1 año sin cobrar su sueldo de regidora, sin permitirle acceder a la información para desarrollar su cargo público, sin permitirle ejercer su derecho a ser regidora de manera, digamos, de ser síndica, perdón, de manera normal, digamos, ¿no? Eso es violencia política en razón de género. Hay un montón de otros casos donde por el hecho de ser mujer no te dan información para ejercer el cargo público, no quieren pagarte un sueldo que te corresponde legalmente, que sí le pagan a los hombres en el mismo periodo, en el mismo momento, que no te invitan a las reuniones o hacen las reuniones fuera de los espacios públicos en horarios que son difíciles porque tú tienes, las mujeres en México y América Latina se encargan del cuidado y entonces tienes que ocuparte de los grandes, de los pequeños, de los del medio, de los medianos, de los asuntos domésticos, de la doble carga que tiene ser mujer. Entonces ponen reuniones en horarios fuera de la oficina, sábados a la noche, para discutir temas que en realidad son temas que deberían discutirse en espacios públicos, que es para donde se ejerce el cargo. Hay otros casos que están documentados que tienen que ver con violencia institucional y violencia simbólica. Es decir, violencia psicológica, que no tiene que ver con violencia física, no la ves, pero está por dentro, ¿no? Y entonces estamos documentando, si cuando hacer política te cuesta la vida, que se puede descargar en acceso abierto del portal de Jurídicas,
ya tiene como 4.500 descargas, o sea, la gente ha reaccionado muy bien respecto al libro. Están todos los casos que ya tienen sentencia en firme y entonces es una manera de visibilizar algo que tenemos que cambiar. Esta situación de las mujeres, ¿cómo la ves para esta coyuntura de 2018? Creo que como vamos a tener muchas más mujeres, porque la paridad exige candidaturas paritarias, creo que vamos a tener un contexto lamentablemente de mayor violencia física y creo que las casi 60 muertos que tenemos en una muestra, lo que pasa que sí es cierto que yo como investigadora no puedo decir que estos 60 casos sean en razón de violencia política de género, no lo puedo decir, no tengo elementos para decir esto, sí es un contexto de violencia. ¿Un dato de violencia? Es un país violento, que se está dando unas manifestaciones de violencia que son inaceptables para tener un proceso electoral en paz. Y al mismo tiempo hay toda otra violencia, por ejemplo, gente que se ha querido registrar como candidatas y que le han dicho a ti no te toca, o no molestes que este no es tu espacio, eso es violencia. O gente que, elección de mujeres que no son las mujeres militantes que tienen trayectoria de toda la vida, sino que son candidaturas fachadas. Eso la autoridad electoral no lo puede saber, no podemos pedirle que además controlen eso, pero es cierto que dentro de los partidos políticos... Hay mucha simulación. Hay mucha simulación y eso es violencia. La calidad de las elecciones, hay un término particularmente desde la academia que se denomina integridad de las elecciones, se refiere precisamente a la calidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué elementos son enfoques? Sí, son enfoques. O sea, primero empezamos a evaluar las elecciones como si eran libres y justas. Y con esos dos criterios, un poco puestos por Naciones Unidas en una declaración de 1947, en donde decían un montón de indicadores de qué es una elección libre y justa. Y ese fue el paradigma que de alguna manera predominó hasta los años 2000 para decir si una elección estaba bien o estaba mal. Pero conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que esa visión era más bien una visión normativa, ¿no? Que no bastaba, además. Que no bastaba. Entonces empezaron a construirse bases de datos para tomar decisiones respecto a cómo eran las elecciones a partir no de lo que uno esperaba que fueran las elecciones, sino de datos concretos. Y eso fue todo el paradigma de la calidad de las elecciones, ¿no? En Duke, en la Universidad de Duke en Estados Unidos, hay estudios sobre esto, sobre la calidad de las elecciones, y digamos, diversos investigadores trabajaron sobre eso construyendo grandes bases de datos. En los años casi 2000, finales de los 2000 digo de 2010, sí, de la primera década, Pippa Norris, Kofi Annan, Idea Internacional comienzan a trabajar de, bueno, las elecciones no solo son, lo que mide la calidad de las elecciones, sino también hay como que unos estándares internacionales que tienen que indicar, o sea, señalar cómo deberían ser esas elecciones. Y entonces comienza a trabajarse en el concepto de integridad electoral. Un colega mío, un funcionario electoral importante del mundo mundial, digamos, suele decirme, bueno, la integridad es como un paradigma, o sea, como una meta a llegar. La calidad es como es, digamos, la elección, ¿no? Y yo estoy trabajando, acabo de publicar una investigación sobre calidad de las elecciones en América Latina, proponiendo evaluar esta calidad a partir de los informes de las misiones de observación electoral que se realizan. En el caso, yo tomé los casos de los informes de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pero digamos que podemos tomar los de la Unión Europea, podemos tomar los del Centro Carter, podemos tomar los de diferentes organizaciones, ¿no? Y yo estudié 23 procesos, se hicieron en la cuarta maratón electoral de América Latina, yo estudié 18 procesos que son los que tienen informes. Vamos a ir platicando sobre este tema precisamente de la calidad de las elecciones, esta mirada necesaria de agentes o actores externos y bueno, además vamos a incorporar a un par de invitadas más que estarán aquí con nosotros en el programa en la segunda parte. Vamos a hacer una pausa, antes los invito para que se queden con información que mi compañera Berenice Buendía preparó para dar cuenta de un evento importante del cual participó el Colegio de San Luis y fue este cuarto congreso organizado por el Comexo. Regresamos después de la pausa, quédense para ver esta información. Investigadores y estudiantes de distintos grados académicos de las 32 entidades del país y de otros países se reunieron del 19 al 23 de marzo en nuestra ciudad para poner sobre la mesa
el papel de las ciencias sociales en la agenda nacional, dentro del Sexto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el Colegio de San Luis y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este congreso estuvo conformado por más de 200 mesas de trabajo, comprendidas en 18 ejes temáticos, 13 mesas magistrales, 7 conferencias magistrales, 4 talleres y una feria del libro de las ciencias sociales. El Sexto Congreso en Ciencias Sociales también presentó talleres precongreso en las instalaciones del Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis, sede del evento. Como parte de este congreso, el Colegio de San Luis estuvo presente en diversas actividades, mesas, conferencias y talleres. El Colegio de San Luis, CONACYT. Continuamos platicando sobre este tema de elecciones y ciudadanía. Particularmente, antes de irnos al corte, terminábamos de charlar con nuestra invitada, la doctora Flavia, sobre este tema de la calidad de las elecciones, en el que sin duda tiene que ver el papel de las instituciones. Y en México, en los últimos años, han sido determinante, por supuesto, el papel, no solo las reformas legales que se han hecho en torno a estas instituciones que nos rigen, que organizan, que califican las elecciones, sino el papel de la ciudadanía justo en estas instituciones. Y para ello vamos a saludar a nuestras invitadas que se han incorporado a la charla de hoy. Nos acompaña la licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí. Licenciada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a ti por la invitación. Y también está la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Ella es consejera electoral. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí. Pues gracias a ustedes por darse este tiempo. Y precisamente, Flavia, platicábamos antes de irnos al corte del papel, bueno, de la calidad de las elecciones, pero el papel de la ciudadanía creo que es un elemento también importante, ¿no? Sí, justo estaba pensando en lo que señalabas, de que en todos los índices que yo he evaluado hasta ahora no hay un indicador que mida la participación de la ciudadanía como un elemento de calidad de las elecciones, ¿no? Creo que ya tenemos ahí una aportación. Claro, por humilde que esta sea. Claro, eso habría que pensarlo porque lo tendría que revisar un poco más, pero lo que yo recuerdo hasta ahora, no hay un indicador, hay como una disociación en la academia, como que la participación de la ciudadanía no parecería ser importante en la calidad de las elecciones, es decir, que una elección no sería mejor o peor por la participación de la ciudadanía como observador, por ejemplo, o como funcionario de casilla, ¿no? Sí hay como más intuiciones de decir que si en una elección participa más gente votando, claro, los resultados son más incluyentes, más legítimos, por eso es importante que voten, ¿no? Porque si vota el 10% del padrón, no es lo mismo que vote el 70% del padrón, ¿no es cierto? Pero hasta ahora en la literatura no hay una relación y yo creo que es clave, y las experiencias nos han dado cuenta, de que una elección es mucho mejor cuanto más ciudadanos participan contando los votos, observando lo que está pasando, que hacen otros ciudadanos. Quita como esta cosa de que hay en algunos países de que piensas que todo es fraude. Cuando tú estás ahí y ves que los señores y las señoras abren las casillas, cuentan los votos que los otros ciudadanos pusieron, suman, ponen la información en un acta, cierran los paquetes y los mandan. Cuando vos lo estás viendo, no se te ocurre pensar que alguien hizo fraude, porque vos lo estabas viendo, ¿no? Porque además son tus vecinos, ¿no? Es la señora de la esquina, el señor de la tiendita, gente de tu comunidad, de tu entorno, ¿no? Que te hace un poco confiar más en ese tipo de procesos. Creo que esa es la transformación en la que tenemos que pensar, en que tenemos que abonar a la idea de que tenemos que trabajar más en la comunidad, no solo el día de la elección. Si tú tienes una red densa,
de intercambios entre los miembros de una comunidad, eso genera confianza. ¿Es parte del tejido social que tendría que estarse fortaleciendo? Exactamente, es parte del tejido social. Para eso yo lo vi bastante en Estados Unidos cuando estudiaba allá, cómo la gente se involucraba en cosas concretas en la comunidad. Le tocaba hacer en la comisión de los bomberos voluntarios y analizar y ver y tomar decisiones sobre qué hacer para mejorar la provisión de los hombres que iban y mujeres a defender a los otros cuando había un incendio, digamos. Cosas concretas para que el involucramiento público de nosotros, de cada uno de nosotros como ciudadanos, no sea solo una vez al año, sino para que haya una red densa de intercambios entre individuos que provean mayor confianza, ¿no? Ahora tenemos las elecciones, tenemos la madre de todas las elecciones, tenemos que contar esos votos y entonces yo invitaría a cada uno de nosotros a ver, bueno, ¿qué voy a hacer yo por estas elecciones? ¿No? Hace unos meses unos estudiantes míos me escribieron y me dijeron, doctora, yo quiero estar más cerca de este proceso, ¿qué hago? Inscríbete como observador, como observadora en las elecciones. México tiene esa oportunidad. Si te toca estar en una casilla, ve con una sonrisa, es tu responsabilidad ciudadana. Si no quieres hacer esto y quieres participar en las campañas electorales, elige una opción, súmate a esa opción. Quieres hacerlo desde las redes sociales, monta un observatorio de las redes sociales o vas a las ONGs que están desarrollando programas de observación específica de cosas específicas, por ejemplo, el acceso a las casillas de las personas con discapacidad, la participación política de las mujeres, si hay violencia o no hay violencia contra las mujeres, es decir, necesitamos documentar toda esta información. Entonces, yo lo que haría es llamar a la ciudadanía, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, a que se involucren y que se apropien de estas elecciones. Son unas elecciones demasiado importantes como para dejar que el otro se ocupe de ellas. Pues, ¿qué más que este llamado? Además, con el uso de las nuevas tecnologías se vuelve mucho más fácil que un proceso electoral de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Es totalmente otro escenario. Licenciada, platíquenos un poco precisamente de esto que nos comentaba la doctora Flavia, la participación de la ciudadanía desde este espacio, desde esta trinchera, como funcionarios de casilla. Mira, yo creo que es muy importante promover la participación de las y los ciudadanos en el marco del proceso electoral. Lamentablemente, en términos culturales, asumimos la democracia como ir a votar el día de la elección, ¿sí? Y es el piso mínimo de lo que implica ser un país democrático, ¿no? Por supuesto, arriba a muchos factores, entre ellos, y el principal, que creo que es el que nuestros gobernantes nos deben, que es el bienestar de todas y todos. En este marco de proceso electoral hay una autoridad sumamente importante, la más importante de todo el proceso. Sabemos que hay un INE, sabemos que tiene órganos desconcentrados, pero el día de la jornada electoral la máxima autoridad es la mesa directiva de casilla, integrada por ciudadanas y ciudadanos sorteados en un doble proceso. Primero los sorteamos de aquellos que nacieron en un mes determinado del año. En esta ocasión ocurrió el mes de febrero. Nosotros en San Luis Potosí tenemos un padrón electoral cercano a los 2 millones de ciudadanos. De estos 2 millones sorteamos 261,000, casi 260,900 y fracción, y de ellos el día de la jornada electoral, actuando como funcionarios de mesa directiva de casilla, habrá 22,000. En este momento hay cerca de 1,000 capacitadores electorales que están acudiendo casa por casa a visitar a cada una de las personas que salieron en este primer sorteo e invitarlas y explicarles que posiblemente sean seleccionados como funcionarios de mesa directiva de casilla. En el mes de mayo, el 8 de mayo para ser más precisa, tenemos el siguiente sorteo que está vinculado con la primera letra del apellido paterno. Y entonces ahí ya designamos a 9 funcionarios, 6 propietarios, 3 suplentes que van a integrar la mesa directiva de casilla y que, como ya bien se señaló, son nuestros vecinos.
aquellos que normalmente conocemos, todos tenemos garantizados en la casilla que corresponde a nuestro domicilio la posibilidad de ejercer nuestro derecho de voto, y serán nuestros vecinos quienes harán valer la secrecía y la libertad con la que nosotros votemos. Lo que pase a los alrededores de la casilla no es responsabilidad de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, es decir, no dejamos de reconocer algunos factores que pueden incidir en el marco de la jornada electoral, pero no en la mesa directiva de casilla. Y si contamos con 22,000 ciudadanos en San Luis Potosí que verifiquen que el voto depositado en la urna es de manera libre, de manera secreta, que cada uno de los votos vale solo uno, que es aquel ciudadano que lo incorpora en la urna, que tengamos, vamos a instalar en promedio 3,633 casillas, que tengamos 3,633 personas que hayan sido presidentes de mesa directiva de casilla y que nos puedan decir con absoluta certeza lo que ocurrió en mi casilla, yo lo respaldo, yo avalo esos resultados, y entonces no hay posibilidad de duda. Puede plantearse, pero no hay posibilidad de duda que lo ocurrido en esa casilla está correctamente hecho y que la suma que nosotros hagamos en los distritos de los votos depositados en esa urna será lo que se refleje o lo que se traduzca en la decisión de la conformación de nuestros órganos de gobierno, ya sea presidente de la República, Congreso Federal, diputados y senadores, congresos locales, vamos por diputados locales en San Luis Potosí, senadores, vamos por ayuntamientos, que ellos surjan de una auténtica participación de las y los ciudadanos y que no limitemos esa participación, primero, solo a ir a depositar el voto, ¿sí?, o solo ser funcionario de casilla y depositar el voto, podemos incorporarnos, ya se dijo, como observadores electorales, sino que de ahí continuemos demandando que las autoridades que elegimos cumplan con sus responsabilidades. Y para eso tenemos que organizarnos en primera instancia, informarnos, ¿no? De repente un candidato o candidata en el marco de la campaña va y nos ofrece un diputado que va a pavimentar nuestra calle. No es facultad de los diputados pavimentar calles, nos está diciendo mentiras, ¿no? Y ahí tiene que ver con la información que como ciudadanos poseemos. O un presidente municipal que nos dice que va a hacer una ley para… No es facultad de los presidentes municipales, entonces vale la pena que la ciudadanía esté informada, que sepa qué hace cada autoridad, ¿sí?, que sepa quiénes son los candidatos y que elijamos a quien nos va a representar mucho mejor en los próximos 6 o 3 años, porque recordemos que en este país, espero que pronto lo haya, pero hoy no hay revocación de mandato. Entonces, si lo elegimos, ahí nos tenemos que estar 6 años después lamentándonos de la persona a la que pusimos a través de nuestro voto ahí. Por mayoría simple, con un voto de más que gane, nos representó. Vamos a seguir con esta charla, por lo pronto los vamos a una pausa. Antes los invito para que conozcan nuestra novedad editorial. Recuerden, pueden consultar el fondo editorial del Colegio de San Luis, también hay venta en línea o nuestra librería en físico, aquí mismo en las instalaciones del Colegio de San Luis. Una pausa, los dejo con esto y regresamos.
varias batallas se dieron aquí en San Luis Potosí desde hace ya varias décadas, en donde precisamente una movilización ciudadana dio origen a este tránsito de los organismos electorales en manos de ciudadanos. Fueron varias batallas que luego empezaron con ciertas transformaciones en el país, y esta aportación histórica, digamos, pues no tenemos por qué perderla, siempre y cuando el papel siga siendo muy activo de la ciudadanía. Y otra de esas modalidades precisamente tiene que ver con el papel de los observadores. Platícanos, ¿cuáles serían, tú como consejera, tienes un panorama también distinto, digamos? ¿Por qué invitar a la gente para que se inscriba y haga todo este trámite que entiendo que existe, para ser observadores electorales? Claro, ahorita que escuchaba a mis compañeras se me vino a la mente una frase de Norberto Bobbio que dice: la democracia no son solo las elecciones, pero no puede ser menos. Creo que las elecciones son parte fundamental y a veces perdemos la brújula y creemos que los organismos electorales son los obligados y les echamos la culpa de todos los organismos electorales. No es que esté trabajando ahorita en el Instituto Nacional Electoral, pero como ciudadanos sí decimos es obligación del organismo electoral y no nuestra. Cuando es al revés, realmente las elecciones las hace el ciudadano. Si el ciudadano no participa, no van a funcionar las elecciones y no vamos a tener una democracia real. Entonces, por eso creo que es importantísimo que que existan observadores electorales. En 2012, en San Luis Potosí hubo 200 observadores electorales. En 2015 tuvimos 180 observadores electorales. Que fueron intermedias, cabe mencionar que una elección intermedia siempre baja un poquito más como todo este interés, ¿no? Claro, siempre las presidenciales pues llaman muchísimo más la atención. Y movilización. Exactamente. Lo que nosotros proyectamos para esta elección son 250 observadores y los queremos distribuidos en todos los distritos electorales, porque eso nos daría a nosotros una muestra representativa de lo que realmente está pasando durante la jornada electoral. Y eso nosotros tenemos la visión de poder sistematizarlo y pasarlo en un libro que gracias al Colegio de San Luis y la oportunidad que tenemos de trabajar con la doctora Flavia Freidenberg aquí, podamos desarrollar todas estas observaciones, ponerlas en un libro y poder generar estadística, porque tampoco existe estadística en el tema. O sea, anteriormente el observador electoral hace la observación, hace el informe, lo entrega al INE y no pasa nada más, ¿no? Probablemente sí lo lean, yo no digo que no se lea, pero no genera una base para que pueda ser una estadística y que en la próxima elección podamos nosotros determinar si hubo mejoras o no mejoró durante la jornada electoral la organización. Los requisitos para ser observador están en la página del INE, ahí se pueden consultar o se pueden dirigir de manera directa a su junta distrital, a la junta del INE que más cercana tengan, y bueno, pues ahí se pueden consultar y hacer todo el trámite, que no entiendo no es complicado, es un trámite bastante sencillo, pero sí hay alguna formalidad, digamos, que cumplir. Flavia, platícanos un poco sobre este papel precisamente como de observador que tanto abona para garantizar cierto clima o cierto éxito en las elecciones. Bueno, en la experiencia comparada tienes como dos grandes, digamos, formas de observar. Una cosa es cuando la ciudadanía organizada observa el propio proceso electoral en el que ella participa. Acá en México eso se llama observación electoral. Es distinto al mundo. En el mundo, observación electoral es otra cosa. Es cuando ciudadanos del mundo, ya sea a través de organizaciones o de manera individual, se registran en un país para observar un proceso electoral en el que no participan y no votan. Yo he tenido la oportunidad de ser observadora, acá estos se llaman visitantes extranjeros, y he visto el efecto, lo que genera las recomendaciones de las personas que vienen a observar tu elección y cómo esto genera impacto y cambio y transforma la organización electoral. Lo vi claramente en Dominicana en el año 2012, en donde un grupo de funcionarios electorales de otros organismos electorales hicieron observación electoral, hicieron sus informes, trabajan más como cuando eres observador o visitante extranjero, que no te puedes imaginar, pero es tan gratificante. Estuve en las reuniones donde este grupo de gente de un montón de países distintos luego les contó con el mayor respeto y cariño a la gente dominicana de la Junta Central Electoral las cosas que ellos creían que las podían hacer de otra manera. Y esto es, digamos, la idea básica de lo que hace la observación electoral. En el caso mexicano, es mucho, como siempre México nos enseña luego cómo hacer las cosas, ¿no?
se inventaron esto de la observación electoral de la ciudadanía y ahí me parece un ejercicio fantástico de participación. Y he estado observando muy de cerca la red de observadores que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que ha estado desarrollándose durante muchos años. Yo estuve como visitante extranjera mientras ellos estaban de observadores y luego les hice un curso de observación electoral a este grupo de, ¿qué son? ONGs, grupos de la sociedad civil, que plantean proyectos de manera organizada para observar la elección. En el caso del INE en particular, lo que está diciendo es, además de todos estos procesos que vaya a haber, o sea, visitantes extranjeros, que estamos intentando que venga todo el mundo a acompañarnos, porque necesitamos una mirada externa y además nos hace bien tener una mirada externa y nos hace bien la crítica y nos hace bien escuchar otras maneras de hacer las cosas. Además vamos a tener las ONGs que van a estar con sus programas. Hay un Fondo Nacional de Observación Electoral donde las ONGs han competido por fondos para desarrollar sus programas de observación que son múltiples y además tener esta red de ciudadanos individuales que se registran como observadores para ir a aplicar, supongo que un cuestionario, el mismo cuestionario todos, para que luego de ahí sí tener información que nos ayude a entender mejor cómo estamos haciendo las elecciones en el caso de San Luis Potosí, identificar áreas de oportunidad y mejorar para la próxima elección. Entonces yo los invito, ojalá todos los estudiantes del Colegio de San Luis se apunten, es un ejercicio fantástico, las elecciones son la fiesta de la democracia y hay de aquel que no quiere ir de fiesta, o sea que ojalá todos se puedan sumar, alumnos, profesores, la comunidad cercana a nuestro colegio y sea ciudadanía, ¿no? En general, aquella que no está involucrada en un partido político que pueda tomar las riendas de la elección, ¿no? Si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer por uno, ¿no? Claro. Que por supuesto luego se traduce en documentos importantes vistos desde la academia que nos ayudan a una revisión mucho más objetiva sobre todo esto en el que estamos inmersos. Recientemente presentaste la representación política de las mujeres en México. Platícanos brevemente. Bueno, este es un libro estupendo, no es porque yo lo edite, pero yo estoy muy orgullosa de él porque es el libro de investigación académica que surge de las bases de datos que construimos para el Instituto Nacional Electoral con mi grupo de investigación de jóvenes investigadores y teníamos una serie de preguntas que no sabíamos cómo responderlas, entonces fuimos a responderlas como hacemos nosotros. Entonces construimos 5 bases de datos, una sobre mujeres candidatas, otra sobre mujeres electas, otra sobre mujeres en las normas, otra sobre mujeres militantes y otras mujeres en cargos públicos para 32 estados de la República para 30 años. Toda esa información se puso en un banco de datos del Instituto Nacional Electoral, en una página que se llama igualdad.ine.mx y a partir de esa información construimos este libro que esperamos que ayude a conocer más sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren hacer política aquí en México. Y en menos de un minuto platícanos de la cátedra porque va a estar a lo largo de este 2018 aquí en el Colegio de San Luis. Bueno, la cátedra es un honor para mí. Yo he sido profesora de este colegio en 2 oportunidades, en el 2008 y en el 2009. Venía desde Salamanca a San Luis Potosí, entonces me siento muy en casa y haber recibido el honor de la cátedra institucional CONACYT para mí es, wow, un privilegio. Y todavía no me lo creo, más cuando veo la cara de mis colegas, digo, me lo creo menos porque realmente es un honor. Vamos a estar trabajando durante todo el año en diferentes actividades. Bueno, ya creo que esta segunda visita, creo que ya se pudo ver, gracias aquí a mi amiga Ana Lilia, que aceptó enseguida el reto de hacer la presentación del libro aquí en San Luis, lo hicimos ayer. Que nos acompañó el consejero Baños del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que además es presidente del comité editorial del Instituto Nacional Electoral. Entonces creo que este convenio que acaban de firmar el Instituto con el Colegio de San Luis es parte también de las gestiones que yo espero poder seguir colaborando y cooperando para que el Colegio de San Luis desarrolle diversas actividades en el marco de esta cátedra. Pues muchas gracias, Flavia, por habernos acompañado. Gracias a las 3, a la licenciada Ana Lilia Pérez y a la consejera local Silvia del Carmen Martínez. Gracias.
Nos despedimos, los dejo con la cápsula de la agenda para las siguientes actividades en los próximos 7 días aquí en el Colegio de San Luis, por habernos acompañado y bueno, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, buenas noches, pásela bien. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis. Del 17 al 23 de abril. Cursillo con textos de la literatura, las entidades paraliterarias, del 16 al 18 de abril, 11 de la mañana, Sala 11, Colsan. Seminario de metodología, los aportes de la antropología de la infancia. ¿Los niños y el parentesco, solo una cuestión de aprendizaje? 16 y 17 de abril, multisede, entrada libre. Quinto Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua, del 18 al 21 de abril, en las instalaciones del colegio. El Quinto Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua y el Colegio de San Luis te invitan al curso Corrupción, Riesgos y Desastres, 17 de abril, 10 de la mañana, Aula Magna Colsan. Curso Patrimonio Documental e Historia, Cuba y México en Documentos, miércoles 18, 5 de la tarde, jueves 19, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Cineclub Colsan presenta El secreto de sus ojos. Jueves 12 de abril, 4 de la tarde, Auditorio Colsan, entrada libre. Cátedra Institucional 2018, Primo Feliciano Velázquez, del Programa de Historia. Presenta el seminario La Guerra en la Historia de San Luis Potosí. Jueves 19 de abril, 10 de la mañana. Dirigido al equipo del proyecto Gitanos de México. El Colegio de San Luis presenta el taller de lengua romaní. Del 9 al 20 de abril, 10 de la mañana, Sala 2 de Seminarios Colsan. Como parte del evento de clausura del Quinto Congreso de la Red ISA, Agua y Mezcal, se presenta la conferencia Identidad y Patrimonio, la ruta del mezcal del Altiplano Potosino. Viernes 20 de abril, 7:30 de la tarde, Museo Nacional de la Máscara. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.